La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Qué bueno es el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Nuestro Padre Dios está presente. Nuestros cuerpos son su templo. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. En medio de las dificultades, aún en el valle de la sombra de la muerte, no fracasaremos, no terminaremos reventados. Si Dios está con nosotros, todo saldrá bien. José, el hijo de Jacob, un soñador, un joven soñador, sometido a dificultades por causa de sus hermanos que lo odiaban. Pero Dios hizo que este hombre prosperara, que los sueños que habían sido implantados en su corazón, en su espíritu, se realizaran. Pasó por momentos muy difíciles. Fue vendido a Egipto como un esclavo. Potifar lo compró y lo llevó a su casa para que sirviera. La presencia de Dios estaba con José y por eso fue un varón próspero. Llegó a ser el mayordomo de la casa de Potifar, de la casa de su amo. Todo lo que había en su casa, Potifar lo entregó en poder de José para que él lo administrara. La Biblia dice en Génesis 39:5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de lo de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel,
y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Qué testimonio de integridad! Este hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre leal, temeroso de Dios, tuvo todas las oportunidades para cometer adulterio, para allegarse sexualmente a aquella mujer casada, la esposa de Potifar. Todo se prestaba a su alrededor. Nadie los estaba viendo. Estaba siendo incitado por esta mujer. Pero él dijo: no pecaría contra Dios, ni le sería desleal a mi amo. Eso es integridad. Pasó por esa situación difícil, fue calumniado, terminó en la cárcel, pero aún en la cárcel Jehová lo prosperaba. Aún en la cárcel, todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. La prosperidad viene de Dios. Nuestra prosperidad viene de Dios. En la medida que nos comprometemos con su palabra, que somos temerosos a Él, no importa el lugar donde nos encontremos, no importa que las cosas se presten para que seamos nosotros desleales e infieles, desobedientes a Dios. Aunque ninguno nos esté viendo, físicamente hablando, debemos mantenernos íntegros. Dios está presente y es ante Él que nosotros debemos responder. La integridad de José, este joven de 17 años, odiado por sus hermanos, ahora calumniado, en la cárcel, pero dijo: no interesa lo que suceda conmigo, lo que me interesa ahora es ser íntegro delante de Dios y leal a la autoridad que me ha puesto en esta tarea de administrar sus bienes. Todo lo que hacía, aún en la cárcel, el Señor lo hizo prosperar. Dios es fiel, Dios es bueno. No importa el lugar donde se encuentre, prosperará. Dios lo hará prosperar. Aunque las circunstancias sean adversas, la presencia de Dios hace la diferencia. Seamos fieles a Dios, íntegros. Es cuestión de integridad. La presencia de Dios en nosotros hace la diferencia. Gracias, Padre, te alabo, te bendigo. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias porque tu presencia en nosotros nos lleva siempre triunfantes en medio de las dificultades. Tu palabra es la verdad, tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén.